Bendecidos para bendecir. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Sabe algo? Lo muy poco que usted tenga es una bendición de Dios. Y si usted es agradecido con Dios por eso muy poco que tiene, cuando tenga mucho, usted va a seguir siendo agradecido a Dios. El agradecimiento a Dios es una manera de manifestar temor a Dios. Una manera de honrar a Dios por encima de todo. Porque todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Hoy vamos a compartir, ¿sí?, la bendición de la palabra de Dios. El temor produce conversión. El temor a la palabra produce conversión. Padre, te honro, te bendigo, te exalto y te doy gracias en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, estás con nosotros siempre. Siempre, Padre Celestial, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones y nuestras mentes, y guíanos a una convicción plena y a una seguridad plena y a un arrepentimiento pleno, Señor, delante de ti, para que nuestras vidas estén humillados delante de ti todo el tiempo, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres grande, toda la gloria y la alabanza es para ti. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. La palabra de Dios enmarcada o manifestada en la tierra a través de la Biblia nos habla de Jonás, un profeta en el Antiguo Testamento. Sí, en el versículo 1 dice, capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es interesante cómo las grandes ciudades, desde tiempos muy antiguos, luego de crecer, desarrollarse, progresar, sin reconocer que ese progreso viene de Dios, y sin reconocer que las cosas grandes que gana o que obtiene una ciudad o una persona provienen de Dios, porque Dios es el que los pone donde están. Dios es el que permite que logres lo que logras. Así no lo invoques, así no creas en Él. Pero cuando un ser humano reconoce que hay un Dios que no conoce bien, que no sabe mucho de Él, que no tiene muy buena relación con Él, o cero relación con Él, pero es el Dios que lo bendice, ese ser humano va creando en su corazón y en su mente un temor, pero un temor reverente y dependiente de Dios, porque el temor no es igual a miedo. El miedo es el terror que se tiene de andar culpable, andar esclavo de alguna situación que no lo deja ser próspero, ¿sí?, que no lo deja dormir bien, que no le deja tener paz. Eso es miedo. Pero el temor a Dios es el temor que te hace ser preventivo, que te hace pensar las cosas malas, pensar las cosas antes de hacerlas, porque cuando las piensas ves si le agrada a Dios o no le agrada a Dios, si son cosas buenas o cosas malas, ¿eh? Y cuando la soberbia brinca la talanquera, ¿sí?, cuando la soberbia pasa por encima de Dios, a menos que haya un arrepentimiento rotundo, profundo del corazón, Dios se va a glorificar. Entonces, Jonás llega y recibe de Dios. Y pudiésemos decir varias cosas. ¿Por qué razón Jonás sale huyendo de la presencia de Dios? ¿Por qué Jonás tuvo miedo de enfrentarse a ir y llevar la palabra a esta gran ciudad y decirle: oigan, ustedes están pecando contra Dios? Simplemente es el temor natural de todo ser humano de decirle algo a aquellos que tienen una posición más alta, porque Nínive tenía un rey, aquellos que tienen
una vida de mayor progreso, de mayor finanza. Aquellos que tienen poder, por su posición en un país, en una ciudad, o por su dinero, esas personas generan a veces no un respeto, sino un miedo. Jonás pensaría, nada, estos me van a matar. Entonces, ¿qué fue mejor para Jonás? Jonás huyó. Jonás huyó, pero no de Nínive. Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás le dijo a Dios, no, yo no voy a hacerlo. Entonces, Jonás, el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Salmo 139 dice, si descendiere al Seol, morada de los muertos, allí estás tú. A donde sea que nosotros vayamos, Dios está allí. Entonces él quería huir de la presencia de Dios. Tenía temor de aquella tarea que Dios le estaba poniendo. Y es por supuesto, toda tarea que Dios pone en nuestras manos produce temor, porque son tareas que demandan el morir al orgullo, el renunciar al qué dirán, al prestigio, incluso el renunciar a la vida, ¿sí? A la vida, el poner la vida en peligro, que te quiten la vida por causa de un mensaje que Dios te manda a dar. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a morir. Miedo a que no solamente estuvieran en alta mar, sino la gran tempestad que había. ¿Ok? Y solamente pienso en esas olas, cómo se levantaban. Levantaban ese barco y ese barco caía, ¡plaf!, en el vaivén de las olas. Y simplemente recuerde que en ese tiempo los barcos no tenían motores. Los motores simplemente eran los remeros, y por supuesto cuando se ayudaban con las grandes velas, ¿sí? Y que el viento, la fuerza del viento les llevaba. Entonces, y se ayudaban con el timón, tenían un timón, pero un timón sin capitán, un timón sin un barco, sin quien remara, sin motor, sin fuerza, no es nada. Es solo un barco, inerte, paralizado, que no va ni viene para ningún lugar. Total que estos tuvieron miedo a morir, miedo a ahogarse, miedo a perder su barco, tantos miedos. Y los marineros tuvieron miedo. El versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Porque Jonás se fue a dormir. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos tuvieron miedo, pero antes es interesante que el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Es normal que todo ser humano, cuando pasa por una crisis, por una situación adversa, donde está peligrando su vida, donde está peligrando su familia, donde peligra todo lo que tiene, clamen a su Dios, pero no al Dios verdadero, sino al Dios que tienen. Una figura tal vez hecha de mano de hombre, o algo que aprendió de tradición en tradición, o que otra persona de influencia le dijo, mira, este es nuestro Dios. Y por supuesto, los dioses de cada uno de ellos, a los que ellos clamaban, ninguno los ayudó, porque no hay como nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que fue a la cruz, murió, pero resucitó por amor a todos nosotros, en la persona de Jesús. Y dice, y echaron en el mar los enseres que habían en la nave, para hacerla más liviana, para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estaba simplemente dormido, pero lo despertaron. ¿Sí? Porque todo creyente, todo aquel al que Dios le habla, aunque se duerma, Dios lo va a despertar. Y lo va a despertar a través de cualquier persona. Es como un estremecimiento. El versículo siguiente, el 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. Echemos suerte. Tenían una serie de prácticas en aquellos tiempos. ¿Por qué echaban suerte? ¿Por qué lo hacían por suerte? Porque simplemente no tenían un Dios que les respondiera y les dijera directamente, está ocurriendo esto. Pero Jonás sí sabía lo que estaba pasando. Dios le hablaba a Jonás y Jonás sabía que el Dios creador del cielo y la tierra era el que había producido esa lluvia. Entonces, echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron a Jonás que quién era. El versículo 9 dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, ¿por qué si Jonás temía a Dios, Jonás huyó de la presencia de Dios? Porque Jonás entendía que Dios le estaba mandando a una tarea donde tenía que decirle a una nación poderosa o a una ciudad poderosa con un rey, mire, arrepiéntanse de sus pecados, porque todas las cosas que están haciendo están mal, y pidan perdón a Dios y Dios los perdonará. Por otro lado, tal vez Jonás tenía en su corazón que esta era una ciudad llena de maldad. Y como todo, ¿no? Cuando tú ves a otro más malo que tú, lo juzgas y dices, no, que se muera porque es malo. Pero todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Y ahí vemos cómo Dios, de una ciudad llena de maldad, una ciudad poderosa pero llena de maldad, Dios tuvo misericordia y quiso enviarle a un profeta a que les hablara. Muchas veces, y a todos nosotros, Dios nos envía a alguien. Profeta es aquel al que Dios le da una palabra y va y da esa palabra, ¿sí? Sin ninguna mala intención, solo con el objetivo de que las personas se arrepienten y busquen de Dios. Entonces, cuando las personas se arrepienten, por supuesto, dan fruto de arrepentimiento. Y nos damos cuenta que Dios le habla a Jonás. Jonás no quiso aceptar el reto, tuvo miedo de enfrentar a Nínive, a su gobernante y a todos los que estaban allí. Y no fue a decirle que se arrepintieran. Entonces, trae la persecución de Dios sobre su vida. Y cuando él dice que es hebreo y que simple y llanamente él creía en el Dios creador del cielo y la tierra, el que hizo el mar y la tierra. Estos dijeron, el Dios de Jonás es el fuerte, ¿sí? Porque si es Dios del mar y la tierra, el que está produciendo esto en el mar es ese Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera, dice el versículo 10, y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, porque Él se los había declarado. En otra versión de la Biblia, la lenguaje actual, dice el versículo 10, los marineros llenos de terror le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Y definitivamente Dios sabe hacer las cosas. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar. Jonás se puso en las manos de Dios. Ahora, solo Dios conoce por qué Jonás dice esto. ¿Quería Jonás morir ahogado en vez de ir a una ciudad poderosa donde los poderosos lo iban a agarrar? Ah, tú estás hablando
que tu Dios nos va a destruir. Ven, y lo iban a castigar. Tal vez ese es el temor que tenía Jonás. O Jonás tal vez tenía odio hacia esas personas. Por eso es que Dios nos manda a bendecir a quien nos maldiga, a hacer el bien al que nos hace mal, ¿sí? Y a perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Y experimentar que debes perdonar y que esforzarte al máximo de no estar juzgando a nadie para no ser juzgado. Y allí es la clave de que Jonás se encuentra en esa situación y les dice: échenme al mar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No hicieron, o hicieron caso omiso, o trataron de salvarle la vida a Jonás. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, ¿por qué no lo echan al mar de primera, de una vez? Porque aquí expresan: ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Nosotros no queremos matar a este hombre. Está bien, porque él te desobedece, entendemos que has puesto el mar así contra nosotros. Pero él es inocente, él no quería ir para allá a predicarle a Nínive, una ciudad poderosa, una ciudad que tenía poder para tomar cualquier decisión sobre Jonás. Él no quiso ir a predicarle a Nínive que se arrepintiera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque otro ser humano no se va a arrepentir. Porque venga un ser humano y le diga: mira, estás mal, estás haciendo mal. Hay gente que no le gusta. Y podemos decir que hay personas que creen que la palabra de Dios dice claramente que si la iglesia de Cristo calla, las piedras hablarían. ¿Y quiénes son piedras para mí? Aquellas personas que tienen un corazón endurecido, que son duros de corazón, pero tienen una experiencia con Dios, como estos hombres del barco, y que vieron que no podían hacer nada. Comenzaron con su Dios, con sus dioses, porque dice la Escritura que tenían sus dioses, tenían sus creencias, pero sus dioses no los salvaron. Cuando se dieron cuenta que sus dioses no podían hacer nada, echaron de la mano su capacidad humana. Oye, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a echar suerte. Vamos a ver por culpa de quién estamos así. Y Dios les mostró por causa de quién estaban así. Entonces, como el barco no se hundía, pero se mantenía en una situación de crisis, expuesta a la mano poderosa del mar. Sí, porque el mar, cuando está mar adentro, es una mano grandísima, inmensa. ¿Sí? Vieron que era Jonás. Jonás le dijo quién era. Jonás le dijo: yo temo a Dios. Pero bueno, un temor a Dios que a la final él estaba huyendo a obedecer a Dios. Bueno, infinidad de cosas podemos compartir, pero prefiero sujetarme allí y quedarme encerrado en lo que dice la Escritura. Palabras más, palabras menos, no quiso obedecer. Muchas veces Dios nos manda a decirle cosas a personas y no obedecemos, ¿sí? Pero entendiendo que la intención de Dios es arrepentimiento. Porque la palabra la necesita, no el que está arrepentido. La palabra la necesita el que necesita arrepentirse. Entonces, y el que está arrepentido necesita la palabra para reforzar sus convicciones, su obediencia ante Dios. El versículo 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor inmediatamente. ¿Bien? Y ahí es donde veo la inmensa y el poder de Dios tan tremendo. Cuando hay temor, Dios a través del mar estaba reclamando a Jonás que se regresara.
Estaba reclamando que le había puesto una responsabilidad a Jonás. Escúchame lo siguiente. Toda persona al cual Dios le da una responsabilidad, pero que esa responsabilidad hace que su vida corra un riesgo alto en lo que fuere, simple y llanamente va a tener que en algún momento hacer la tarea que Dios le manda. Si tienes temor a Dios. Si Dios te escogió, Dios te va a usar para grandes cosas. En fin, que estos hombres, al ver en su experiencia que no pudieron con el Dios que dominaba el mar, porque no se trataba del mar, el Dios que dominaba el mar, obedecieron y lanzaron a Jonás, pero le dijeron: Señor, nosotros no somos asesinos. Nosotros no queremos que nuestra mano quede manchada de esta sangre inocente. Y Dios fue quien hizo lo que hizo sobre Jonás. Es muy importante que adorar a Dios no es de boca solamente, sino con el corazón. Y que adorar a Dios tiene que ver con obedecerlo a lo que Él manda. No como, ahora sí voy a mencionar a Tomás, el discípulo. Cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él dijo: si yo no meto mis manos, mis dedos, en las heridas de sus manos y sus pies, no creo. Hasta que el Señor se le apareció y le dijo: Tomás, yo mismo soy. Y Tomás se postró a tierra y le dijo: Señor y Dios mío. Y el Señor le dice: Tomás, porque viste, creíste. Jonás escucha la voz de Dios, pero Jonás creyó de una vez, pero huyó de la presencia de Dios. En fin, que el temor que Jonás tenía para con Dios se traduce en la bendición para otros, los que estaban, los marineros y el dueño del barco, los marineros y el dueño del barco, un temor a ellos, que soltaron todos sus dioses. Suelta tus dioses. Este mensaje pudiera llamarse: suelta tus dioses, abandona tus dioses, porque ni tu barco, ni tu casa, ni tu trabajo, ni tu empresa te pueden salvar de una tempestad. Ni tus falsos dioses te pueden salvar de una tempestad tan terrible. Solamente el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y la tierra, te puede salvar de una circunstancia, de un desastre natural, o de verte bajo la inclemencia, el poder y la fuerza de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Y en qué termina esta parte de la historia? Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y el énfasis, gran temor, temieron. O sea, entendieron que en ese momento sus vidas dependían de Dios. Que inmediatamente que lanzaron a Jonás, Dios calmó la tempestad. Y eso produjo temor. ¿Ok? Dios les habló a ellos a través de las circunstancias. En su espíritu les habló. Los guió a que fuera Jonás. O sea, a que ellos entendieran y descubrieran que era Jonás el que andaba incorrectamente. Que el único que estaba allí, ajeno a ellos, era él. Y tuvieron temor a Dios. Reconocieron que él era el Dios verdadero. Sigue diciendo el versículo 16. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. Comenzaron a adorarlo. Comenzaron a rendirle culto. ¿Ok? Comenzaron a ofrendarle. El animal que llevaban allí, que la Biblia no lo describa, se lo consagraron a Dios. Sacrificio. Pero antes de llevar un sacrificio visible, sacrificaron su corazón. Sacrificaron las creencias que tenían. Se apartaron de los dioses falsos en los cuales creían. Y dice la Biblia, e hicieron votos. Se comprometieron con Dios. Que tu experiencia con Dios, al ver que otros temen a Dios, se traduzca en que vas a tener temor en gran manera cuando conoces gente que teme a Dios y que pones todo tu ser como adoración para Dios. ¿Qué es adoración para Dios? Reconocer que solo es digno de adoración, que no es tu profesión, no es el cargo que tienes, no es los dones y los talentos que tienes, no es
el que Dios te use. No, porque cuando Dios te usa, la gloria es de Él. En la alabanza y el temor a Dios la gente lo debe tener es a Él. ¿Sí? Y adorarlo de una manera grande y hacer voto. ¿Qué es hacer voto? Señor, yo te seguiré. Yo voy a seguirte por encima de todo. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Y que tu vida sea una vida temerosa a Dios que produzca en otros temor, conocimiento y convicción. Porque estos se convencieron de que era Dios el que estaba detrás de todo esto. Se convencieron que Dios les había salvado, que Dios les había rescatado de un desastre natural, ¿sí? Y que definitivamente se convencieron y se consagraron para Dios, dijeron, te seguiré. Hicieron voto con Él. Padre, honra y gloria recibe. Espíritu Santo, solo tú conoces de qué manera las personas que escucharon y vieron este video van a manifestar temor a ti, van a declarar temor a ti y van a verse convencidos que tú eres el Dios verdadero que calmas toda tempestad de cualquier circunstancia y cualquier situación. Espíritu Santo, auméntales la fe. Espíritu Santo, permítenos, Señor, ser como estos hombres que hicieron votos, que se consagraron a ti, que tuvieron la convicción correcta. En todo, Señor, sálvales. Sálvanos y manifiéstate. Yo oro para que en el nombre de Jesús el COVID-19 desaparezca de este país. Tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, el COVID entra a través del sistema respiratorio y afecta el sistema respiratorio. Y en ese sistema, el primero que dio el inicio, el que pasó primeramente por el sistema respiratorio fuiste tú, Señor. Cuando soplaste aliento de vida sobre Adán y sobre toda raza humana. Y por ese aliento de vida que tú produces, en el nombre de Jesús, a desaparecer el COVID, Señor, de cada ciudadano venezolano. Señor, glorifícate sobre esta nación. Y yo oro para que en el nombre de Jesús quebrante todo espíritu de enfermedad y que aquellos que están, Señor, clamando a sus dioses falsos, aquellos que están preocupados, Señor, y que están, Señor, incluso buscando la razón, buscando a un Jonás, puedan entender que el Jonás eres tú, que el que enviaste a la muerte fue a tu Hijo amado Jesucristo y murió en la cruz y resucitó para que todos nosotros resucitemos contigo, para que tengamos vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, resisto todo aquello contrario a tu palabra sobre esta nación y te pido que esta nación logre tener la prédica. Señor, que cada uno de los que escuchan tu prédica, tu palabra, se arrepientan, se conviertan a ti, Señor. Que no les dé pena, que no se avergüencen de ser llamados cristianos, que no se avergüencen porque, Señor, tu evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Que tu gloria se manifieste. Obra con poder en tu gloria, Señor. Obra con poder y gloria sobre toda esta tierra. Bendice esta nación, Señor. Bendice a cada venezolano. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, cumple tu voluntad y propósito sobre este país y guárdanos a todos, Señor, en el nombre de Cristo. Y haz que Venezuela sea levantada como tierra de bendición para otras tierras. En el nombre de tu Hijo. Amén, Padre. Amén. El nombre de Dios sea glorificado, tu vida sea edificada, tu vida sea bendecida y que tengas esa experiencia con Dios de a solas hacer los votos que Dios pone en tu corazón. Bendecido para bendecir.